Hola a todos, qué bueno saludarles en las cartas de Lina, en una carta que me escribe una mamá. Y yo sé que esto no solamente es de una mamá, creo que esto es de varios padres que de pronto están desesperados porque ya no saben qué hacer con sus hijos adolescentes. Esta mamá me comenta que es la peor etapa que ha podido pasar con sus hijos. Tiene 2 hijitos. Me dice, son desobedientes, son groseros, no hacen nada en la casa, se la pasan jugando play, se van con sus amigos, llegan tarde, no les importa si estamos o no preocupados. ¿Podrías darnos una luz en este caso para poder pasar esta etapa tan difícil? Bueno, antes de dar una respuesta, quiero saludarles a todos, quiero agradecer a cada una de las personas que se ha suscrito en YouTube, en Facebook, en Instagram, me pueden leer en las cartas de Lina Interactivo las cartas de linainteractivo.blogspot.com, y agradecerles por ayudarme a difundir este mensaje de vida, de fe, de esperanza, y recordarles que me pueden escribir a través de las cartas de lina@gmail.com si de pronto requieren una consejería, requieren una palabra. Les recuerdo que yo no leo cartas, es decir, tarot, cartas ancestrales. Me han preguntado muchísimo que si yo leo este tipo de cartas. No soy psicóloga profesional. Soy una mujer que amo la palabra de Dios y sé y tengo claro que hay respuestas para todo tipo de temas, entre ellos los conflictos entre padres e hijos, que también están muy claros con sus respectivas respuestas en la palabra de Dios. Ahora, no entiendo por qué los padres ven esta etapa de la adolescencia como algo muy horrible. Es que yo he escuchado no solamente a esta mamá que me está escribiendo, sino a otras personas, y la hacen ver muy horrible, como algo que no quisieran pasar de la mano con sus hijos. Estas etapas hay que pasarlas con nuestros hijos. Ellos necesitan padres que amen a esos hijos más que a ellos mismos y que estén dispuestos a ayudarles en cada dificultad que pasen. ¿Quién dijo que estos jovencitos no van a pasar dificultades? Claro que sí. Enseñarles pautas claras y enseñarles a pasar esas pautas inicialmente con nosotros como padres, hasta que las puedan pasar solitos y las aprendan a cumplir. Cuando los hijos adolescentes escuchan a sus padres hablar mal de esta etapa, que ellos como adolescentes, valga la redundancia, están pasando, ¿qué te imaginas tú que está sucediendo en el corazón y en la mente de estos jóvenes? ¿Sabes qué sucede? Los estás llenando de carencias emocionales, los estás llenando de temores, de inseguridades, de dependencias que no deberían de continuar a medida que crecen. Les estás dañando su vida emocional, quizás sin darte cuenta, y los estás haciendo víctimas emocionales. En esta etapa los padres pueden darse la tarea de escuchar a sus hijos o tratar, porque algunos ni hablan, pero no hacer a nuestros hijos a un lado. No es que para qué le pregunto si no habla, no es que le pregunto y no cuenta, no es que eso nos pasa a todos los padres. A mí me ha pasado, yo también he tenido un hijo adolescente, a veces pregunto y no contesta. Pero hay que tratar de buscar el ladito, no hacerlos a un lado. La tarea nuestra como padres es cuidar, es educar de tal manera que invirtamos en ellos valores no solamente materiales, sino personales, y los más valiosos, que son los espirituales. A nuestros hijos les hace falta que les enseñemos a conocer a Dios. ¿Saben por qué muchas veces llega la rebeldía, la agresividad a la vida de nuestros hijos? Porque como padres simplemente hemos dicho:
es que no creemos en Dios, es que somos ateos, y respeto todo eso, lo respeto, no lo comparto. Pero como padres, si hay algo de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, hemos sacado a Dios de nuestra casa. ¿Podemos pasar momentos valiosos y disfrutar la adolescencia con nuestros hijos? Por supuesto que sí. Yo he tenido el privilegio de tener un tesoro prestado del cielo y he tenido el privilegio de pasar cada una de sus etapas, hasta la adolescencia, que creo que ya está a punto de cerrarse. Aunque tuvo sus momentos fuertes, aunque como padres nos sentimos confrontados ante muchas cosas, mi esposo y yo salimos adelante junto con nuestro hijo y aprendimos a disfrutar esas etapas y esa etapa llamada adolescencia, que a veces no sabemos ni qué hacer. Sí, a veces no sabemos qué hacer. ¿Para qué les voy a decir que no? Como dice el Chavo del Ocho, ¿para qué les voy a decir que no, sí? Que a veces no sabemos ni cómo decirles algo. Sí, porque pensamos que decirles algo es esperar que nos griten, que nos contesten mal. Que a veces no sabemos ni cómo instruirlos. Eso puede pasar. Nuestros hijos sacan de nosotros como padres lo bueno y hasta lo peor de nuestro carácter. Porque eso sí, como padres a veces se despelucan y terminan peleando con los hijos. Y si la mamá estaba con la queratina, pues quedó encrespada, digámoslo así. Porque hay tantos encontrones que en vez de pasar esa etapa, lo que terminamos haciendo es enfrentándonos, padres con hijos. Y es por eso que yo le digo que a veces los hijos pueden sacar lo peor del carácter de los padres. Pero es aquí en donde debemos controlarnos como padres para no irlos a maldecir con nuestras palabras, atarlos y a lastimarlos en el corazón. Es que tú no sirves para nada, es que mira cómo te está yendo en esto, es que yo por ahí le escuchaba a una mamá, es que no eres sino grande y acaba ropa, me pareció horrible escuchar eso, es que a toda hora se la pasa así, se la pasa así. Y comenzamos a maldecir con nuestras palabras y atar y lastimar el corazón de nuestros hijos. Muchos padres se encuentran en la adolescencia con sus hijos con problemas de anorexia, porque me ha tocado personas que se han acercado a consejería a decirme, Lina, es que mi hija vomita todo el día en el colegio, se ha desmayado, en casa come poco, la escucho mucho vomitar, ¿será que tiene alguna enfermedad intestinal? Y yo simplemente le digo, mamá, eso no es ninguna enfermedad intestinal, eso se llama anorexia y es una enfermedad que viene a nivel emocional y mental por las dificultades que quizás esté pasando, no ha podido superar porque no ha encontrado ser escuchada, no ha encontrado ser comprendida, porque no ha encontrado la salida. Bulimia, fobias, comienzan a tenerle miedo a todo. No voy a ser capaz de hacer esto, no voy a poder hacer aquello. Depresión, delincuencia, porque empiezan a caminar con amistades que no son convenientes y terminan en delincuencia, en vicios. Vicios, llámese cualquier adicción, sea pornografía, sea alcohol, sea drogadicción, hasta el vapor ese que están sacando hoy en día, que muchos dicen, no, es que eso no es droga. No, eso sí es droga. Ansiedad. Mira todo lo que se le causa a un joven en la adolescencia cuando no encuentran cómo salir, y en vez de toparse con unos padres que le van a ayudar a crecer y a pasar a esa etapa tan difícil que están enfrentando, todo eso que ellos están sintiendo, los cambios hormonales, los cambios físicos,
a lo que quizás le dicen muchas personas a nivel de presión social, sino que se encuentran y se topan con una familia completamente disfuncional, que a pesar que hay papá y mamá, pues no hay papá y mamá que escuchen. ¿Quién ha dicho que vivir con un adolescente es fácil? No lo es, pero tampoco es imposible. Debemos unirnos como familia y aprender a disfrutar plenamente a nuestros hijos. ¿Que nuestros hijos van a tener comportamientos raros? Sí. A veces hay comportamientos y uno dice más raro que un marrano a cuadros, dice uno, ¿cierto? Que van a crear conflictos. Sí, van a haber cosas que a ellos no les gusta, pero a nosotros sí, o viceversa. Unas cosas se solucionarán con mayor rapidez, otras no. Pero hay algo que se debe tener en cuenta y es nunca dejar a nuestros hijos solos y nunca tener presente esto. Nunca nuestros hijos dejarán de ser nuestros tesoros más valiosos. Por muchas dificultades que pasemos con ellos, son nuestros tesoros más valiosos. Cada hijo es único, no lo compares con nadie. Si hay algo que le molesta mucho a mi hijo es cuando a veces me da por hacer algún comentario, pero aún así no lo estoy comparando, sino que hice un comentario. Él mismo voltea y me dice, no me vayas a comparar con nadie. No comparemos nuestros hijos con absolutamente nadie y mucho menos si hay hermanos. Lo que le funciona a un padre puede quizás no funcionarle al otro. Lina, ¿cómo hiciste tú para pasar la adolescencia con tu hijo? Mira que tu hijo es juicioso, está en la universidad, está estudiando, está haciendo esto, está haciendo aquello. Pues a mí me funcionó una estrategia, puede que a ti no te funcione. Puede que al de allá no le funcione la de otro. Eso es como cuando a uno le dicen, ser papá, ser mamá es hacer esto, aquello, cuando el bebé llora es porque tiene sueño, porque tiene cólico, porque tiene hambre, porque tiene esto, porque tiene aquello. Y resulta que cuando uno es papá, mamá, llora el bebé y se da uno cuenta que ni tiene cólico, ni tiene sueño, ni tiene hambre, puede tener otra cosa. Porque uno va aprendiendo con los hijos a la marcha. Aún todavía siendo ya grandes, uno va aprendiendo con ellos a la marcha. Pero no comparemos a nuestros hijos con nadie. Simplemente damos un consejo, pero no quiere decir que lo tengas que hacer. Y que lo que te dice fulanito, así tal cual lo debes hacer y te va a funcionar. Puede que no. Pero una cosa sí estoy segura. Lo que dice la palabra de Dios tal cual te la dice, esa sí funciona, esa sí te la garantizo. Cada hijo es único. Lo más grave que pueden hacer los padres de un adolescente, y este consejo no es solo para esta mamá, sino para todos nosotros como padres, lo más grave que podemos hacer como padres de adolescentes es realizar una gran parte del camino, papá y mamá, juntos, pero la otra parte ir en contravía el uno del otro. Es que yo no estoy de acuerdo contigo porque tú estás haciendo esto. No, es que tú estás haciendo esto y las cosas no me gustan así. Entonces vemos que papá y mamá están de acuerdo hasta cierta parte, pero el resto de la otra parte están en contravía. Papá y mamá deben estar de acuerdo siempre y no irse en contra de ellos mismos, mucho menos desautorizarse frente a sus hijos. No, Lina, es que mira que yo a mi hijo, a mi hija le digo que esto no lo debe hacer, que no le doy permiso porque pues papá está en el trabajo, entonces no le doy permiso, entonces el muchachito, la niña llama a papá y papá dice, no, eso son cosas de su mamá, salga que yo le doy permiso. Entonces viene la hija, el hijo y dice, mi papá me dio permiso, entonces sí voy a salir. Y hay una desautorización frente a sus hijos, que ustedes creen que no va a causar daño,
pero que están haciendo que sus hijos entren a formar parte de una familia disfuncional, aunque papá y mamá sigan casados y aunque el niño o el jovencito, la jovencita tengan papá y mamá. Es que los hogares disfuncionales no son solo aquellos que están divorciados, o que papá abandonó a mamá, o que mamá es soltera y me tuvo y mi papá no sé quién es. Un hogar disfuncional es un hogar donde los padres no se entienden para entrar a poner reglas en la vida de los hijos. Cuando uno habla con padres de adolescentes, unos tienen una cara de encanto porque les ha ido bien, otros muestran una cara de indignación, o la mamá muestra una cara de cansancio y el papá muestra una cara de satisfacción. Entonces uno se queda como pensando y uno dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? El consejo que yo le doy a esta mamá y que le doy a todos los que tenemos hijos adolescentes e incluso para mi propia vida, porque mi papá, que ha tenido varios estudios profesionales, él siempre me dice que la adolescencia, yo pensé que solamente iba hasta los 19, 20 años, y mi papá me decía, no, la adolescencia va entre 23, 24 años, ahí empieza en forma la juventud. Y el consejo que le doy a esta mamá es la actitud junto a la de tu esposo ante la situación es determinante o para convertirla en un lío que se va a tornar en un nudo muy difícil de desamarrar o en una oportunidad de trabajar juntos como familia y salir de allí. Nunca esperes, esta es otra, que las expectativas que tú tengas como mamá, como papá, que nunca se cumplieron en ti. Por decir algo, una expectativa que yo tuve y que viví algún tiempo fue haber sido comentarista deportiva. Yo estudié periodismo deportivo, lo practiqué un tiempo y por cosas que Dios me mostró, dejé esa parte de mi profesión. Cuando mi hijo creció, él tuvo una controversia en estudio de Derecho, estudio Comunicación Social. Y la gente decía, ¿será que él va a estudiar Comunicación Social porque tú le estás infundiendo que estudie Comunicación Social hacia el periodismo deportivo? Y yo le preguntaba y le decía, hijo, ¿tú vas a estudiar esto porque te nace o porque quieres de pronto desarrollar lo que yo no pude lograr? El descanso mío era que él me decía, no, si yo llego a estudiar Comunicación Social es porque a mí me gusta. Alguien me dijo, él estudió Derecho porque sus tíos, la mayoría son abogados, lo tienen presionado, y él mismo dijo, no, yo estudié Derecho porque tuve un tiempo de oración con Dios y el Señor me mostró que esa era la carrera que yo debía seguir. Y eso nos dio una parte de tranquilidad de saber que él estaba en la posición de escoger. Nosotros como padres no podemos hacer que nuestras expectativas las cumplan nuestros hijos. Cada hijo tiene derecho a escoger qué quiere estudiar, qué quiere hacer, porque si no, ellos van a frustrar sus vidas y nosotros como padres vamos a formar parte de esa frustración que va a dañar la vida de nuestros hijos y los vamos a poner en una pared inmensa que va a obstaculizar sus caminos. Ahora, los padres que tienen hijos de 11, 12 años, que están en plena pubertad, yo pienso que se deben ir preparando con antelación, preparando para los cambios que van a llegar, porque van a llegar. Van a llegar cambios hormonales, van a llegar cambios físicos, van a llegar cambios de temperamento, van a llegar cambios en carácter, van a llegar cambios en la manera de pensar, en la manera de actuar. Y quizás te van a hablar de la manera que no va a ser correcta, te va a tocar enfrentar situaciones fuertes porque esto les da mal genio a ellos. Y por eso debes tener una estrategia de recursos allí para aplicar cuando lleguen a esta edad. Y es allí donde
vas a tener que poner estas estrategias para que no se salgan de control y la relación con tus hijos adolescentes no se deteriore y juntos puedan salir adelante. Ahora, los niños crecen y pasan a ser adolescentes y a los adultos nos salen canas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un continuo cambio en toda la familia. Los niños crecen y se vuelven adolescentes y después jóvenes, después adultos. Y a nosotros los adultos nos empiezan a salir canas y después nos volvemos abuelos, si es que nuestros hijos llegan a tener familia. Hay un cambio continuo. Si como padres permanecemos mucho fuera de casa y esto hace que los adolescentes permanezcan solos, pegados a un aparato tecnológico, deben hacer un reajuste en sus horarios y aprender a compartir los tiempos libres con calidad. No se trata de cantidad porque sabemos que los horarios de los trabajos de los papás no da, pero que en el tiempo libre sean tiempos de calidad y desconectados de todo lo tecnológico. No les den a estos jovencitos, esta es otra, todo lo que pidan. Ellos deben aprender que cuando se puede, y cuando no, no. Y hay que saber esperar. Porque si no, los padres van a pagar más adelante este error y bien caro. Y más si son hijos únicos. ¿Por qué? Porque les enseñamos a nuestros hijos únicos que dijeron, ay, me regala, tenga. Ay, es que yo quiero, tenga. Ay, es que me lleva, tenga. Entonces, no. A nuestros hijos hay que enseñarles cuándo se puede y cuándo no se puede. Recuerden que un hijo no es una nota. Esta es otra mamá que me pidió este consejo y padres. Pero esto no quiere decir que porque nuestro hijo no es una nota de 5, pues se la pasen por alto y no sean diligentes en sus estudios. No, nuestros hijos tienen un deber que cumplir. Nuestros hijos tienen responsabilidades y uno de los deberes es estudiar y uno de los deberes es ser responsables en lo que están comprometidos, ser disciplinados. Como padres tenemos derecho a exigir resultados si ellos están estudiando. Yo no estoy diciendo que yo tengo que exigirle a mi hijo que pase su nota en 5, porque él no vale una nota. Pero sí le estoy diciendo a mi hijo, debes ser diligente en tus estudios porque tienes el privilegio de poder estudiar, de poder sacar el colegio adelante, de poder sacar la universidad, la profesión, la carrera que estás haciendo hacia adelante. Tu único deber es ese, por el cual te vamos a exigir es ese. Tienes que cumplir tu deber, ser responsable y ser muy disciplinado. Aprender a equilibrar tus horarios para que aparte de eso también cumplas con cosas en las cuales te vas a comprometer. A ellos hay que enseñarles todo esto. Eso es parte de pasar juntos esta etapa de la adolescencia hacia la juventud. Enseñarles y pasar juntos esto. No pase por alto los momentos de grosería y agresividad de sus hijos. No los pasen por alto. Es que ya cumplió 18 años. Bueno, cumplió 18 años, entonces ¿qué? ¿Te contesta como le da la gana? ¿Te levanta la mano? Me tocó el caso de una vecina que varias veces se tuvo que llamar a la policía. Vivíamos en 2 quebradas y el muchacho de 18 años, muy campante y sonante, llegaba, no sabemos si drogado, nos imaginamos, ¿no?, a cascarle a la mamá y a volverla nada. Cuando menos pensaba, mirábamos la vecina llena de morados por todos lados. Y cuando llegaba la policía no le daba la gana de demandar a su hijo. No podemos pasar por alto la grosería y la agresividad de nuestros hijos. Hay que enseñarles a ellos. No, señor, así no me contesta. Me respetas, por favor. Porque si así le contestas a papá y mamá, yo no me quiero imaginar cómo contestas afuera. Hay que enseñarles cultura. Hay que disciplinarlos en su adolescencia. Ay, es que está tan grande para que se discipline. Yo no me veo
pegándole a un hijo a los 16 años. Bueno, quizás ya de usar la tablita, la varita para darle, quizás no, pero sí disciplinarlos, dialogar con ellos, hacerles ver que están obrando mal, que están haciendo las cosas mal, que están contestando de manera indebida, que están haciendo las cosas como no son y que ellos mismos al obrar de esa manera y no honrarnos como padres están truncando sus propias vidas más adelante. ¿Por qué? Porque el único mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Usted se ha preguntado por qué en estos tiempos se están muriendo primero los jóvenes que las personas adultas, porque en estos tiempos los padres están enterrando a los hijos en vez de ser los hijos los que entierren a los padres. ¿No se lo han preguntado? Bueno, ahí les dejo de tarea el versículo que dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, porque es el mandamiento con promesa, y seas de larga vida sobre esta tierra. Ahí te dejo para que lo medites. Está también en los 10 mandamientos que el mismo Dios escribió en las tablas de la ley y se las entregó a Moisés. Éxodo 20. Entonces hay que analizar todas estas cosas. Hay que disciplinar a nuestros hijos, dialogar, llegar a un acuerdo de reglas claras y cumplir, que las puedan cumplir. Mi hijo tiene 21 años y yo le he dicho, aquí las reglas se cumplen. Y él es muy, gracias a Dios, muy moldeable. Y si mi esposo le dice esto no sale de casa, eso no sale de casa. Así sus amigos o lo que sean se enojen. No. Es que ¿el juego es suyo o no? Sí, el juego es de él, pero es que el que se lo compró fue el papá, y si el papá dice no sale, no sale. Y si el papá dice si vas a estar al frente y lo haces, lo vas a hacer. Reglas que hay que cumplir. Más o menos a qué horas llegas para nosotros estar pendientes y no preocuparnos. Yo creo que llego a eso de las 11, las 12, pero si llegan las 12, 12 y media, 1 de la mañana, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Aunque sabemos que está en algo bueno, es normal que como padres nos lleguemos a preocupar. Entonces hay que ponerle reglas claras y cumplibles. No deje que sus hijos en esta edad, ni en la niñez, porque es que ya hay niños que le pegan a los papás, impongan su voluntad. Es que si no me da el celular, y empiezan a hacer unos berrinches que uno se queda como, ¿what? ¿Y aquí qué pasó? Ya los niños no juegan a los carritos, ya las niñas no juegan a las muñecas. Ya un niño y una niña de 6, 7 años son pegados de un aparato tecnológico, de una tablet, de un celular, de un computador. Haga que en casa se respeten las reglas. Porque si no lo hacen y no aplican disciplina con amor, se les van a desviar. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Téngalo por seguro, en su camino. ¿En cuál camino? En el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de Dios ni de su palabra nunca. De las reglas que papá y mamá les enseñaron, de los valores y los principios que papá y mamá les enseñaron. Un hijo no se va a morir por una disciplinada con amor. Ay, es que tiene apenas 5 y me da un pesar disciplinarlo. Teníamos un vecino que estábamos almorzando y de pronto el muchachito les gritaba unas cosas y el papá una vez le alzó la voz exhortándolo y la mamá simplemente dijo, al niño no me lo grites, que lo vas a traumatizar. Yo me quedé fría y yo dije, al niño no me lo grites que lo vas a traumatizar. Donde eso sucediera en esta casa, había una varita que llamábamos la varita de la corrección y muy sencillamente subíamos al niño a un cuarto, le dábamos en la colita donde es para darles ahí en las nalguitas con esa varita y le decíamos a nosotros, no nos hablas así, aquí se respeta y por eso no se va a traumatizar,
porque la palabra de Dios dice que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Y aún nosotros siendo viejos muchas veces somos disciplinados por Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Porque nos ama. Al contrario, si tú disciplinas a tu hijo con amor, cuando sea adulto, lo va a agradecer. Así que le digo a esta mamá y a todos los padres que me están escuchando, que han visto la adolescencia como una etapa muy horrible, como algo impasable, como si fuera una maldición que les hubiera llegado a la casa, porque así muchos la hacen ver, ¿no? Si Dios te ha regalado un hijo, tiembla, porque no solamente serás su padre o su madre, sino su ejemplo. Los hijos siguen el ejemplo que les demos. Yo no le puedo decir a mi hijo vaya a la iglesia si yo no voy. Yo no le puedo decir a mi hijo coja la Biblia y tenga intimidad con Dios si yo no la tengo. Yo no le puedo decir a mi hijo organiza la casa si soy cochina y soy desaseada. Yo no le puedo decir a mi hijo trate bien a estas personas si yo no soy amable con las personas. Los ejemplos. Recuerda estas palabras: un adolescente no es un adulto con la madurez de un adulto. Guarde esa palabra en su corazón. Un adolescente no es un adulto con la madurez de un adulto, aunque tenga la altura de un adulto, porque hay adolescentes de 15, 16 años y son altísimos. Aunque tenga rasgos externos y ya les esté saliendo barba, aunque tengan fuerza, aunque el cambio de voz ya se les esté dando, aunque empiecen a mostrar capacidades, inteligencia y comportamientos propios de un adulto, no son adultos. No son adultos. Déjelos madurar. Y ellos en esa etapa alcanzarán la madurez en la edad correcta que deban alcanzarla. No es un adulto, un adolescente, mucho menos con la madurez de un adulto. Hay personas que le hablan a los niños como si fueran adultos. Hay personas que le hablan a los jóvenes como si fueran adultos y le fueran a entender. Eso es como cuando uno le explica a un chico trigonometría o cálculo. Yo recuerdo que yo le explicaba a mi hijo trigonometría y cálculo y yo le decía, y esto va aquí a la potencia de tanto, y esto tal, logaritmo de tanto, ta, pa. Y él se quedaba mirándome y me decía, no entendí. ¿Cómo que no me entendiste? Me explicaste muy rápido. Claro, ¿cómo pretendía yo que él me entendiera si él apenas está viendo un tema nuevo que desconoce y que yo sí conozco y que yo voy a mi velocidad, pero no voy a la velocidad de él que lo desconoce? Entonces yo no puedo hacer que él entienda mi explicación como un adulto cuando es primera vez que está viendo un tema y que no lo entiende. Es más o menos eso lo que les quiero decir. Es más o menos eso. La inteligencia, los comportamientos propios de un adulto van a ir llegando. Es más, me atrevería a decir que hay jóvenes de 20, 23 años, o como dice mi papá, adolescentes hasta los 24 años, que aún son como niños, aunque su apariencia parezca de un adulto y ya tengan cédula. Hay cosas que están descubriendo. Entran a una universidad y empiezan a conocer un mundo completamente diferente. Empiezan a descubrir temas que ellos ni tenían idea que existían, que nosotros sí conocemos, no a profundidad, pero que sí sabíamos que existen. Entonces no podemos acelerarlos cuando ellos van a la marcha de su edad. Y termino con esto: la adolescencia es la época en que los jóvenes definen su posición en la familia. Hay personas que en la familia hacen a un lado los adolescentes. Quítese de aquí, váyase para allá. En los grupos de compañeros, en lo social, es la época donde ellos empiezan a definir esa posición. Es una transición entre la niñez y la edad adulta. Dependen de los padres en esa parte.
Y a medida que crecen aprenderán a ser independientes. Ya los chicos de 20, 21, 22 años comienzan a mostrar independencia. Y si van seguros en esa parte, téngalo por seguro que no van a afectar su futuro. ¿Dónde encuentran esa seguridad? En una familia funcional, que papá y mamá se ponen de acuerdo para no ir en contra de las reglas claras y establecidas, para no irse a uno en contra del otro y para no desautorizarse delante de los hijos. Es que mi papá me da todo lo que yo pido, pero mi mamá no. Es que mi mamá me da permiso, pero mi papá no. No, pongámonos de acuerdo como padres que esto no es un juego. Esto no es un juego y estamos afectando el futuro de nuestros hijos. Así que padres, ¿la adolescencia es una época difícil? Sí, pero no la veas como lo peor. Le pregunta uno a Julanita, ve y tu hijo, ay, no, Lina, si supiera todo lo que me ha hecho, si supieran lo que está metido, si supiera con quién habla, si supiera con quién... No dañes el corazón de tus hijos con tus palabras. Ellos pueden tener y enfrentar conflictos. Claro. Y ellos se enfrentarán conflictos dentro de su propia familia con papá y mamá. Claro. Entre hermanos. Claro. Pero es allí donde nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para pasar con ellos al otro lado. Y si ellos no encuentran el apoyo en su familia, lo encontrarán afuera con personas equivocadas, sitios peligrosos, que traerán ¿qué? Disfuncionalidad en su desarrollo. Por eso se desvían, por eso se van por donde no se tienen que ir. Adolescencia, la edad de los cambios. Ahora hablaba con mi esposo y me decía, yo no entiendo por qué los psicólogos y las personas que estudian todo esto llaman a la adolescencia adolecer, de dolencia, de dolor. No entiendo el por qué lo llaman así. Yo lo llamaría etapa de formación de la niñez a la juventud, a la edad adulta. Es la edad de los cambios. Y Dios no es ajeno a escucharnos como padres si juntos pedimos en oración que nos muestre qué hacer, cómo entender a nuestros hijitos, a poder pasar esta etapa que de su mano, es decir, de la mano de Dios, se puede disfrutar. Mi hijo ya está en la universidad. Y puedo decir que hasta esta etapa la he gozado porque me ha enseñado cantidad de cosas que yo ni sabía que existían. Cantidad de palabras que ni conocía. Y a veces yo me quedo como pensando y yo digo, ¿de verdad esta palabra existe? Yo tenía entendido que esta palabra significaba esto. Pues no. Esta etapa me ha hecho llorar porque he disfrutado viendo sus logros, viéndolo madurar, viéndolo tener responsabilidad, viéndolo cumplir sus deberes, viviendo con él sus pérdidas muchas veces, pero animándolo a que puede seguir adelante y puede triunfar, pero siempre experimentando el poder de Dios a través de la oración para su vida, para que todo lo que haga, él lo pueda recibir, pueda desarrollar, pueda tener sabiduría, inteligencia del cielo y ante todo tenga la diligencia para realizar sus deberes, sus responsabilidades, su disciplina de la manera más excelente posible como para Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres? Disfrutar cada etapa de nuestros hijos, desde que nacen hasta que ya se independicen y formen sus familias. Y eso que cuando formen sus familias también estaremos ahí para orientarles en un momento de dificultad con sus esposos o esposas, en un momento de dificultad con sus propios hijos, que serían nuestros nietos. No maldigas la etapa de la adolescencia, bendícela y mírala como un reto que hay que lograr y aprender a disfrutar
en familia. Yo le doy gracias a Dios que he tenido empleos que me han permitido poder pasar cada etapa especial y valiosa con mi hijo. Y pido a Dios que cada padre pueda verlo de esa manera. Y si hay padres que no pueden pasar estas etapas por el tiempo de trabajo, saquen tiempo de calidad con sus hijos. Saquen ese tiempito que Dios a cada uno en sus empleos les dan un día de descanso. Aprovechen ese tiempo. No se suelten de la mano de Dios. ¿Sabe por qué las familias fracasan? Porque han sacado a Dios de casa. ¿Sabe por qué nuestros hijos no salen adelante? Porque se nos ha olvidado presentarles a un Dios vivo del cual ellos pueden depender, al cual ellos pueden buscar en sus momentos difíciles, en los cuales ellos pueden encontrar la solución y la respuesta a esas necesidades y a esas decisiones que ellos tienen que tomar durante toda su vida. La mejor herencia no es una casa, no es un carro. La mejor herencia es poderles acercar al reino de los cielos, que lo miren como dice Mateo 6:33, mirad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás va a llegar a la vida de nuestros hijos. Eso téngalo por seguro, porque si están bien con Dios, Dios los prosperará. Entonces, mamá, papás, y hasta a mí misma, me digo mí misma, recibo todo esto. Y pido al Dios del cielo que nos dé esa sabiduría, ese amor, ese común acuerdo si somos esposos, si estamos casados, si es mamá soltera, que Dios les ayude a esas mamás de sacar sus hijas o sus hijos adelante. Si son padres viudos, que Dios les dé la sabiduría. Si son madrastras, que puedan adoptar esos hijos. Porque cuando nos casamos con personas que tienen otros hijos de otro matrimonio, tenemos que tener el corazón abierto maternal para atraerlos, adoptarlos y para que Jesús derrame el amor suyo sobre ellos. Porque hay madrastras que hacen todo lo contrario. En vez de atraer a esos hijitos, los desechan y se les tiran la vida. Qué triste saber que mis hijos primero y después los hijos de mi esposo. No, cuando con amor podemos atraerlos todos y poder decir Dios nos va a ayudar a sacarlos a todos adelante. Porque mi corazón como mamá, mi corazón como papá está dispuesto y lleno del amor de Dios para ayudar a esos hijos que no tienen mamá o que no tienen papá, si son viudos esos padres. Veamos la adolescencia como una época o una etapa de bendición. Espero de verdad que esta palabra, esta respuesta, esta carta haya servido para muchos como me sirvió a mí. Y deseo de todo corazón y pido a Dios Padre que les dé ese manto de padres, de amor, para instruir, para poner reglas claras para sus hijos desde la niñez, en la adolescencia, en la juventud, y puedan pasar esa transición de la mano de Dios primeramente y de la mano de ustedes como familia. Y a los esposos pido, Señor, unidad y no división, para que juntos puedan establecer esas reglas, puedan estar en un mutuo acuerdo, puedan hacer respetar la autoridad de cada uno de ustedes, para que nuestros hijos puedan gozar de un gran futuro y no de un futuro lleno de confusión en cuanto a autoridad paternal o maternal. Un abrazo grandísimo y que el Señor les bendiga a todos. Esta semana contestaré otra carta, está pendiente también la del Espíritu Santo, y pido a Dios que les bendiga inmensamente a cada uno de ustedes. No se olvide suscribirse, darle ahí en la campanita suscribir en YouTube, @Lina María Pérez Guzmán 3423. En Facebook me encuentran como @Lina y sus cartas, en Instagram como @las cartas de Lina, y si lo quiere por escrito encontrarán allí las cartas de Lina interactivo.blogspot.com. Y como cada día, la pildorita diaria
para que comencemos cada mañana con una palabra de vida, de fe y de esperanza. ¿Pueden compartir esta palabra? Sí, lo pueden hacer. Alguien me dijo que si me podían invitar para dar alguna conferencia. Si ustedes consideran invitarme, lo pueden hacer. Claro, yo pediré autorización. Y de verdad, un abrazo grandísimo y espero que, como para mí fue de edificación esta respuesta a esta carta, lo sea para cada uno de ustedes también. En el nombre de Jesús, un abrazo y Dios me les bendiga.